El tema de hoy es aparato urinario. El aparato urinario está conformado por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Las funciones principales que tiene el aparato es separar los productos de excreción metabólica, regular el volumen de líquido extracelular y la cantidad de líquidos del organismo, controlar el equilibrio de ácido-base, y la función endocrina es secretar eritropoyetina, renina y vitamina D3. En la figura de la derecha tenemos los órganos que forman este aparato, los riñones, derecho e izquierdo, en la parte superior las glándulas suprarrenales, los vasos renales, arteria y vena, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra que pasa a través de la próstata. Los riñones. Los riñones se componen, desde el punto de vista estructural, de un sistema filtrante y un sistema tubular. El sistema filtrante es el que filtra el plasma sanguíneo y el sistema tubular el que reabsorbe selectivamente y secreta sustancias de la sangre a la luz tubular. Esto da como resultado el producto final, que es la orina. Los riñones son órganos pares en forma de A vaporoto, rodeados por una cápsula constituida por dos capas, una externa de fibroblastos y fibras colágenas y una interna de miofibroblastos. Sobre el borde medial se encuentra el hilio renal, que se continúa hacia el interior en los senos renales. Por el hilio penetran los vasos sanguíneos y nace la pelvis renal, que es la parte inicial ensanchada de la uretra. Estas se ramifican en 2 o 3 cálices mayores que a su vez se dividen en unos 8 cálices menores. En la figura de la derecha tenemos el corte de un riñón, donde vemos la cápsula, la corteza y médula que constituyen el parénquima renal. Vemos el hilio, donde penetran y salen los vasos renales. La parte inicial de la uretra, del uréter, que es la pelvis renal, los cálices mayores y los cálices menores. El parénquima renal está compuesto por una corteza y una médula. La corteza presenta un aspecto rojizo, oscuro, granulado, puntillado, que envía hacia la médula prolongaciones, que son las denominadas columnas renales. Y una médula que se compone de estructuras en forma de pirámide, justamente denominadas pirámides renales, que están separadas por las columnas renales que envía la corteza. La base de esas pirámides se orienta hacia la corteza y el vértice o papila hacia un cáliz menor perforado por unos 250 orificios, que es el área cribosa. Desde la base de la pirámide se irradian delgadas estriaciones paralelas de la médula hacia la corteza, que se denominan los rayos medulares. En la figura que tenemos a la derecha vemos el corte nuevamente de un riñón, vemos el hilio renal con la arteria renal, la vena renal, el uréter, la pelvis, los cálices mayores, los cálices menores, y en parénquima renal tenemos la corteza y la médula. En la corteza encontramos los rayos medulares, las columnas renales, y en las pirámides terminan en el área cribosa, que es en la papila renal. Tiene una forma piramidal. El riñón, el parénquima renal, mejor dicho, se divide en lóbulos, que están formados cada uno por una pirámide y la corteza correspondiente. Y los lóbulos conformados por un rayo medular y el tejido cortical circundante.
En las figuras de abajo tenemos hacia la derecha, tenemos una imagen macroscópica de un riñón bovino, que es el único mamífero que se puede demostrar a través de su superficie externa la división en lóbulos que tienen los riñones. En las otras especies, incluso el hombre, no se puede visualizar externamente la separación de los lóbulos. En la izquierda tenemos un corte transversal en una técnica especial donde vemos la estructura del riñón, la cápsula, la corteza, la médula, las pirámides renales y la pelvis renal. La unidad funcional renal está representada por el nefrón y los tubos colectores, conjuntamente con el tejido conectivo intersticial y los vasos sanguíneos, representan el parénquima renal. En la micrografía de la derecha, con la técnica corriente, tenemos una imagen de un lóbulo renal. Si comenzamos a mirar desde abajo, vemos el uréter, la pelvis, los cálices, la papila renal, que es el vértice de la pirámide renal. Hacia arriba vemos las venas y la arteria arciforme, siempre una vena acompaña a una arteria, los rayos medulares, los vasos rectos y los corpúsculos renales, que ya lo encontramos en la corteza del parénquima renal. El nefrón es una estructura que comienza en un fondo ciego, imaginado por un ovillo de capilares en estrado, formando estructuras de aspectos redondeados denominados corpúsculos renales. De allí parten porciones tubulares cuya primera porción se denomina tubo contorneado proximal, que presenta un segmento inicial contorneado y otro recto, descendente. En el esquema, la figura que tenemos a la derecha, tenemos un nefrón, hacia arriba tenemos el corpúsculo renal, el ovillo capilar, se mete en un fondo ciego. La primera porción, que es el tubo contorneado proximal, con su parte contorneada con voluta y su parte recta. Vemos un esquema de las células que tapisan el tubo. Hacia abajo tenemos el tubo contorneado distal. También la estructura que tienen las células. Un esquema. Continuamos con la porción delgada del asa de Henle. Y hacia abajo el tubo colector. De manera que el nefrón está constituido por la estructura vascular, que es el ovillo capilares, el corpúsculo renal, tubo contorneado proximal, el asa de Henle, el tubo contorneado distal, y terminar en un tubo colector. El tubo contorneado proximal se continúa con el asa de Henle, el segmento delgado. Este se continúa con el tubo contorneado distal a nivel de su segmento recto, terminando en el segmento contorneado del tubo contorneado distal, después de atravesar una región que se denomina mácula densa. En la micrografía, con la técnica corriente que tenemos abajo, vemos la imagen del glomérulo o corpúsculo renal, vemos los vídeos capilares, cubiertos por una cápsula que es la cápsula del Bowman, y alrededor los cortes transversales de infinidad de tubos contorneados proximales y tubos contorneados distales. En la siguiente imagen, que es un esquema de dos nefrones, encontramos las estructuras que forman el glomérulo, la par convoluta y recta del tubo contorneado proximal, el segmento delgado de la asa de Henle y el tubo contorneado distal, y el tubo colector. Esas estructuras lo encontramos en diferentes partes del parénquima renal. Entonces, en este esquema
vemos que en la corteza nosotros podemos encontrar estructuras como el corpúsculo renal, el tubo proximal, sobre todo la par recta y convoluta, y tubo contorneado distal. O sea que esos tres elementos los podemos encontrar en la corteza. Hacia la médula tenemos una zona externa y una zona interna de la médula. En la zona externa tenemos una franja externa donde podemos encontrar parte recta del tubo contorneado proximal y del tubo contorneado distal. En la franja interna podemos encontrar porción recta gruesa del tubo contorneado distal más porciones delgadas del asa genial. En la zona interna de la médula solamente podemos visualizar segmentos delgados del asa genial. En cuanto al tubo colector, podemos encontrarlo en la médula en todos los niveles. Entonces, como vimos que las diferentes partes del nefrón se localizan en diferentes partes del parénquima renal. Recapitulando, vemos que el corpúsculo renal, el tubo contorneado proximal y el distal están en la corteza. La parte recta del tubo proximal, el asa de Henle y la parte recta del tubo distal están en la médula. Ahí tenemos también en el esquema de la derecha, tenemos corte de un nefrón con su ubicación en diferentes partes en la corteza y en la médula interna y externa, la externa con su franja externa y su franja interna. Como vimos en los esquemas de los nefrones, la longitud varía. Vemos dos tipos de nefrones, básicamente. El denominado nefrón cortical, que tiene el corpúsculo en la corteza externa, y un asa de Henle corta que se introduce en una pequeña porción de la médula. Y los nefrones yuctamedulares, que tienen el corpúsculo en la corteza profunda y un asa de Henle larga. Por supuesto, existen formas de transición entre estos dos extremos en la cortical intermedia. Los nefrones se conectan básicamente a los tubos colectores, que a su vez se vacían en el área cribosa de la papila renal. En el esquema de la derecha tenemos los nefrones corticales, donde vemos que tiene el corpúsculo en la corteza y un asa de Henle corta que entra en la banda interna de la médula externa. Y los nefrones yuctamedulares encontramos hacia la derecha de esa imagen. Tienen el corpúsculo en la corteza profunda y un asa de Henle larga que llega hasta la médula interna. Vamos a ver ahora cada una de las partes que conforman la nefrona. Comenzando con el corpúsculo renal, que encontramos en la corteza. Son estructuras redondeadas de unos 200 micrómetros de diámetro y están compuestas por un ovillo de capilares fenestrados, denominados glomérulos, que están rodeados por una cápsula de 2 hojas o capa, la denominada cápsula de Bowman. Ahí tenemos en la micrografía, a gran aumento, el ovillo de capilares, que forma el glomérulo, y la cápsula de Bowman, que deja un espacio. La cápsula tiene 2 hojas, una visceral y otra parietal, y deja un espacio, que es el espacio de Bowman. Como vimos, la cápsula de Bowman tiene 2 hojas,
La capa externa o parietal forma el límite exterior del corpúsculo y está conformado por un epitelio que es plano simple. Y la hoja interna, o denominada hoja visceral, es la que recubre el glomérulo y se adosa sobre los capilares fenestrados. Y se compone de una capa de células muy característica, muy particular, que se denomina podocito. En la micrografía que tenemos a la derecha hacia arriba, con una técnica especial, vemos el ovillo de capilares, el espacio de Bowman, la cápsula de Bowman, la hoja parietal y visceral. Vemos la arteriola aferente, con tubo contorneado distal, la mácula densa, las células yuxtaglomeradas, las células de la. Hacia abajo tenemos una figura esquemática de la micrografía de arriba. Tenemos el espacio de Bowman, la cápsula de Bowman, el glomérulo, el tubo contorneado proximal, el tubo contorneado distal, arteriola aferente, la mácula densa, las células de las células yuxtaglomerulares que forman el aparato yuxtaglomerular que vamos a ver más adelante. Las células, denominadas podocitos, que forman parte de la hoja visceral de la cápsula de Bowman, tienen el cuerpo celular y el núcleo un poco por fuera de la membrana basal del capilar. Y el citoplasma emite numerosas prolongaciones primarias que se dividen a su vez en prolongaciones secundarias y terciarias. A estas prolongaciones emiten gran cantidad de pedículos o pedicelos que se conectan con la membrana basal y se interdigitan con la de las células vecinas. En la figura esquemática que tenemos a la derecha tenemos el cuerpo del podocito, sus prolongaciones primarias, sus prolongaciones secundarias, los pedicelos, la membrana basal del capilar, el endotelio fenestrado del capilar y las ranuras que quedan entre las interdigitaciones de los pedicelos de los podocitos adyacentes, que se denominan ranuras de filtración. Entre los pedicelos adyacentes encontramos una ranura, denominada ranura de filtración, de unos 35 nanómetros, donde el pedículo descansa sobre la membrana basal. Entre pedículos o pedicelos vecinos se extiende una membrana de filtración o diafragma de unos 6 nanómetros que ocupa la ranura. Estas presentan una condensación central desde el que parten filamentos o hebras hacia los pedicelos a intervalos regulares, y entre estas hebras se encuentran poros rectangulares. En la figura esquemática que tenemos a la derecha tenemos un corte de una porción de un capilar fenestrado con su membrana basal, el podocito con sus proyecciones primarias y secundarias, dejando hacia arriba, a la izquierda, un esquema aumentado de la porción donde los pedicelos apoyan sobre la membrana basal, dejando entre ellos la ranura de filtración donde se ubica el diafragma de la hendidura o ranura de filtración. El espacio que queda entre las dos hojas de la cápsula de Bowman, la hoja parietal y la hoja visceral, se denomina espacio urinario o de Bowman. El ultrafiltrado, que se produce desde los capilares y atraviesa las paredes del capilar y la capa visceral y cae en el espacio de Bowman, que esta vez se comunica en uno de los polos, que es denominado el polo urinario, con la luz del tubo contorneado proximal. En el polo opuesto, o polo vascular,
vamos a encontrar el ingreso de la arteriola eferente y el egreso de una arteriola eferente después de constituir los villos capilares. En el esquema de la derecha tenemos un corpúsculo donde vemos los villos capilares, donde tenemos la hoja visceral en la cápsula de Bowman, constituida por los podocitos, y la hoja parietal de la cápsula de Bowman con el epitelio plano, dejando entre ambos el espacio urinario, espacio de Bowman, que se comunica a través del polo urinario con el tubo contorneado proximal, y en el polo opuesto, denominado polo vascular, va a ingresar la arteriola eferente, va a egresar la arteriola eferente, después de formar el ovilio capilares fenestrados, que forman el glomérulo. La arteriola eferente, al entrar, se divide en el corpúsculo en 5 ramas. Cada una forma un cúmulo de esas capilares o lobulillos. Los capilares de todos los lobulillos se van a unir en una arteriola eferente que va a abandonar el corpúsculo a nivel del polo vascular. La lámina basal glomerular va a separar los podocitos del endotelio capilar. Mide unos 300 nanómetros. Y con el microscopio óptico se lo puede distinguir utilizando la técnica del PAS. En la esquema de la figura de la derecha tenemos un esquema donde vemos la cápsula de Bowman, la hoja visceral, unos podocitos adosados a los capilares, glomerulares, el espacio de Bowman, espacio urinario, la hoja parietal, epitelio plano. Hacia el interior encontramos un nuevo tipo celular que son las células mesangiales intraglomerulares que cubren los espacios que no cubren los podocitos de la pared del capilar. Hacia el polo vascular tenemos la arteriola aferente, la arteriola eferente y las células mesangiales que al salir se denominan células mesangiales extraglomerulares. Hacia el polo urinario vemos a nivel de las arteriolas aferentes, las células extraglomerulares. En el tubo distal, la mácula densa. Esos 3 elementos, las células mesangiales, la mácula densa y las células glomerulares, van a formar el aparato intraglomerular que vamos a ver más adelante. En la membrana basal se destacan 3 capas. Una intermedia más electrodensa, que es la lámina densa, que está rodeada por 2 capas más claras, la lámina rara interna y la lámina rara externa. Las células endoteliales presentan un citoplasma aplanado, ensanchado alrededor del núcleo, y en las zonas aplanadas existen las fenestraciones que son de unos 70 nanómetros de diámetro, cada una presentando un diafragma. En la micrografía electrónica que vemos a la derecha tenemos la membrana basal, a la izquierda tenemos las células endoteliales con sus fenestraciones, y a la derecha tenemos los pedicelos de los podocitos y sus ranuras de filtración. La barrera de filtración está formada por el endotelio capilar, la lámina basal y la ranura de filtración. Esta barrera va a retener o filtrar los elementos figurados de la sangre y moléculas de gran tamaño, mientras que el agua y las moléculas de pequeño tamaño pasan. Este elemento va a ser filtrado no dependiendo del tamaño, la carga y la fórmula de las moléculas. En la micrografía electrónica de la derecha, a 50.000 por, vemos la estructura de esa barrera de filtración glomerular. Hacia abajo tenemos la luz del capilar con el citoplasma del endotelio, las fenestraciones de 70 nanómetros y el diafragma de 14 por 14 nanómetros. Vemos la lámina basal glomerular con su lámina
rara interna, su lámina densa media y su lámina rara externa, constituido fundamentalmente por paransulfatos, colágeno, tipo 4 y laminina. Y hacia arriba de la membrana basal vemos las ranuras de filtración de 35 nanómetros que se encuentran entre los pedicelos de los pocitos con su ranura, con su membrana de la ranura de unos 6 nanómetros. Y hacia arriba la prolongación del pocito y arriba el espacio urinario o el espacio de bomba. La región mesangial es la zona central de los vídeos capilares, desde donde parten las asas capilares. Esta zona está ocupada por células que denominaron las células mesangiales, que están incluidas en una matriz mesangial extracelular. Se diferencian de las células endoteliales por sus núcleos oscuros y grandes, con prolongaciones citoplasmáticas que se entienden entre los capilares, con haces citoplasmáticos de filamentos similares a las células musculares lisas de actina y de miosina. En la figura esquemática de la derecha tenemos un esquema aumentado de una porción del glomérulo de los vídeos capilares, donde vemos los podocitos rodeando los capilares, las proyecciones de los podocitos o pedicelos, el citoplasma de la célula endotelial, la lámina basal, y en el centro la célula mesangial intraglomerular, que es, como ustedes ven, una célula que actúa como sostén o soporte, es decir, de la estructura del glomérulo, y también cubriendo las zonas del endotelio capilar que no son tapizadas por los podocitos. Iniciando la porción tubular del nefrón, que se continúa del glomérulo, vamos a tener el tubo contorneado proximal. Este está formado por una par convoluta o contorneada y la porción recta o par recta. La parte convoluta o contorneada se encuentra solo en la corteza, cerca de su propio corpúsculo renal, y luego pasa por la par recta descendiendo por un rayo medular, terminando en la médula en el segmento delgado. En la micrografía de abajo tenemos hacia la izquierda un corte con una técnica especial de un glomérulo, donde vemos el orbital capilar en la parte central, el espacio de Bowman, la causa de Bowman, y hacia la derecha tenemos el inicio del tubo contorneado proximal. Varios tubos contorneados proximal y capilares entre los tubos. En la porción de la micrografía aumentada en la parte derecha tenemos un tubo contorneado proximal donde se ve la membrana basal y el gran desarrollo de las pliegues o microvellosidades en la región apical de la célula que recubren el tubo. La pared está formada por una sola capa de células cilíndricas con un citoplasma muy eosinófilo y un núcleo central redondeado. Es característica la presencia en la membrana apical de estas células que cubre la luz del tubo de un ancho borde en cepillo luminal representado por microvellosidades. En la micrografía que encontramos hacia abajo con la técnica corriente, vemos la luz del tubo contorneado proximal, el ribete en cepillo muy desarrollado en los tubos contorneados proximales, y hacia abajo a la derecha tenemos un tubo contorneado distal. También en las células se pueden observar un ligero estriado vertical en la porción basal de cada célula, debido a la presencia de numerosas mitocondrias alargadas en sentido perpendicular a la membrana basal. Mediante la microscopía electrónica de transmisión se distingue también en la superficie lateral
un complejo sistema de prolongaciones interdigitantes, que estas incluso se extienden por debajo de células vecinas. En la micrografía electrónica de la derecha tenemos el detalle de una célula tubular, donde vemos el aumento en la parte superior, las microvelocidades que forman el ribosepilio, y en la base de cada velocidad la gran cantidad de vesículas endocíticas. Estas vesículas también se encuentran acompañadas por el lisosoma. Vemos la gran cantidad de mitocondrias que se disponen de forma vertical a la membrana o lámina basal, y en el aumento de hacia abajo vemos las prolongaciones, las interdigitantes hacia la membrana basal, los pliegues basales, y con la flecha se están señalando el detalle de las condensaciones que existen en la parte basal de esas prolongaciones interdigitantes, que constituyen terminaciones de microfilamentos similares a miosina y actina, que terminan en esa condensación. Debido a las interdigitaciones de la superficie lateral y basal, se aumenta notablemente la superficie y un espacio vasolateral amplio y complejo entre las células. El gran aumento de la superficie luminal y de las superficies laterales por las interdigitaciones contribuye a facilitar el notable transporte de agua y sustancias disueltas desde la luz tubular hacia los capilares peritubulares. En la micrografía electrónica de la derecha vemos el detalle de las células tubulares con gran cantidad de desarrollo del ribosepilio en la parte superior, la cantidad de vesículas, de mitocondrias en los pliegues basales, inmediatamente debajo de la membrana basal los capilares peritubulares. En este esquema, en una imagen de un tubo proximal, encontramos las células tubulares con el gran desarrollo que tiene el ribosepilio y los pliegues laterales y basales. Los pliegues laterales como se meten debajo de las células vecinas, formando un complejo sistema de contacto que contribuye y facilita el intercambio de los productos de la luz tubular hacia los capilares que se encuentran por debajo de la membrana basal tubular. En esta micrografía a gran aumento vemos los tubos contorneados proximales, cómo aparecen con su borde en cepillo como deflecado. La luz se ve como ocupada por un material que es debido al gran desarrollo que tienen las microvelocidades, que prácticamente tapan la luz del tubo. Es característico del tubo contorneado proximal esa característica estructural cuando uno mira con la microscopía óptica y con la técnica corriente. En cuanto a la estructura del cemento delgado de enlace de Henle, en general la ubicación del cemento delgado depende del tipo de nefrón al que pertenezca. Si corresponde a un nefrón cortical o de asa corta, la rama delgada no entra en la médula o lo hace muy poco. Por el contrario, si corresponde a un nefrón nuctamedular o de asa larga, se los encuentra ubicados en la médula. En el esquema de la derecha tenemos los nefrones de asa corta y asa larga con los 4 tipos celulares o 4 tipos de desarrollo epitelial que encontramos cubriendo el tubo. El tipo 1 que encontramos en el nefrón de asa corta, que se encuentra exclusivamente en la corteza, vamos a encontrar unas células planas que tapizan la luz del tubo con muy escaso desarrollo de prolongaciones y casi no existen orgánulos. En el tipo 2, que encontramos en la rama descendente del nefrón de asa larga, en la corteza, encontramos un epitelio más ancho, más alto, con un desarrollo de velocidades cortas y romas en la superficie y
un desarrollo de interdigitaciones laterales bastante importante y gran cantidad de orgánulos y mitocondrias en la célula. En el tipo 3 del epitelio, que corresponde al nefrón de asa larga, que se encuentra en la médula, tenemos ya un epitelio mucho más bajo, con escaso desarrollo de las velocidades apicales. No hay interdigitaciones laterales, hay muy pocos orgánulos. En el tipo 4, que corresponde a la rama ascendente del nefrón de asa larga, encontramos un epitelio muy bajo, con escasa desarrollo de las interdigitaciones y prácticamente no existen orgánulos. En cuanto al tubo contorneado distal, se compone de una parte recta, la mácula densa y la parte convoluta o contorneada. La porción recta recorre la porción externa de la médula y vuelve a su corpúsculo renal. La transición entre la porción delgada ascendente y la recta ascendente es gradual, no hay un límite neto. En la micrografía de abajo vemos los glomérulos renales con su característica. Tenemos los tubos contorneados proximales, vemos la luz como cerrada por el gran desarrollo que tiene el ribete en cepillo. Los tubos colectores, un epitelio cilíndrico bajo, con una luz bien clara, y los tubos contorneados distales hacia abajo a la derecha, con una luz bien neta, bien clara, lo que evidencia un escaso desarrollo del ribete en cepillo. Con el microscopio electrónico de transmisión se observa que existen numerosas interdigitaciones laterales y en la superficie apical o luminal presentan escasas microvelocidades muy cortas. En los pliegues laterales suelen aparecer gran cantidad de mitocondrias en forma vertical. En la microscopía electrónica que observamos a la derecha, tenemos una célula que cubre el tubo contorneado distal, donde vemos la superficie luminal arriba con muy escasas microvelocidades. En basal, sobre la membrana basal, los pliegues que forman las interdigitaciones basales y el gran desarrollo y cantidad de mitocondrias que se observan en esa zona. En la siguiente micrografía, arriba a la izquierda, tenemos una técnica corriente, un corte de parénquima renal, donde vemos el tubo contorneado proximal y distal, que están juntos, para que ustedes vean la diferencia, como la luz del tubo contorneado proximal es como cerrada, como sucia. En cambio, el tubo contorneado distal tiene un borde neto, la superficie apical del conducto. En la micrografía de arriba a la derecha también tenemos tubo contorneado distal y proximal, y ustedes se darán cuenta cuál es el distal y cuál es el proximal por la luz, con una técnica especial. Hacia abajo tenemos una micrografía electrónica de un tubo contorneado distal, donde vemos la luz del tubo con microvelocidades muy poco desarrolladas en la superficie apical, y en basal vemos algunos pliegues basales y la gran cantidad de mitocondrias que existen en las células tubulares. En esta micrografía, gran aumento, vemos también un tubo contorneado distal con la superficie clara, neta, evidenciando el escaso desarrollo que tienen la microvelocidad en la superficie apical. Y hacia arriba, a la izquierda, tenemos un tubo contorneado proximal, donde vemos la luz prácticamente cerrada por el gran desarrollo que tienen las microvelocidades del ribete en cepillo.
En cuanto a la mácula densa, que es la porción que continúa de la porción recta, es una placa alargada de células en la transición entre la recta y la convoluta, cerca de la zona de conjunción entre la arteria aferente y eferente, relacionadas también con el mesangio extraglomerular. Estas células son más angostas, con núcleos más cercanos, apareciendo como una zona más densa en los preparados. Esta zona, la mácula densa, forma parte del aparato yuxtaglomerular. La par convoluta se continúa y se extiende desde la mácula densa hasta el tubo colector. En la micrografía que vemos a la derecha tenemos un corpúsculo renal y observamos la mácula densa, que es esa porción del tubo contorneado distal cercano a la confluencia de la arteria aferente y eferente. Vemos tubos contorneados distales y proximales, mismo que la membrana de la cápsula de Bowman, membrana parietal. Por último tenemos los tubos colectores, que comienzan en la corteza y transcurren hacia la médula por los rayos medulares, recibiendo en su recorrido numerosos tubos distales. En la médula interna se relacionan con otros tubos, constituyendo la última porción, que es el conducto papilar, que recorre la papila y desemboca en el área cribosa. En la micrografía que encontramos abajo, tenemos a la izquierda un corte longitudinal de un tubo colector, donde vemos el epitelio que recubre células cúbicas, una superficie apical abovedada. Luego vemos hacia la derecha un corte transversal de los conductos colectores con su epitelio característico. Las células que cubren la luz del tubo colector son células cúbicas con núcleo central. La superficie apical forma una eminencia cónica convexa hacia la luz. Existen dos tipos de células en la superficie: las principales o claras, que se encuentran en mayor número, y las intercalares u oscuras, que se encuentran en menor número, las que desaparecen por completo en la medular interna. En la micrografía electrónica que encontramos a la derecha, tenemos un tubo colector con las células epiteliales características, con su superficie apical abovedada. Encontramos vasos sanguíneos con glóbulos rojos en su interior, y encontramos también ramas delgadas del ACGN. Acá ven claramente ustedes la diferencia que existe entre el ACGN y el vaso sanguíneo, que es la presencia de los glóbulos rojos, porque la estructura es bastante similar, porque están cubiertos en epitelio plano simple ambos. En esta micrografía a gran aumento con la técnica corriente observamos un corte a la altura de la médula de parénquima renal, donde encontramos asa de Henle, la rama ascendente y descendente, y encontramos tubos colectores, todos ubicados a nivel de la médula del parénquima renal. Bueno, en cuanto al aparato yuxtaglomerular, está formado por las células yuxtaglomerulares o células JC que aparecen en la pared de las arteriolas aferentes. Son musculares lisas que se diferencian en células epitelioides. En su citoplasma presentan gránulos de la enzima renina o sus precursores. Además, las células mesangiales extraglomerulares, que son continuación de las células mesangiales intraglomerulares. En la figura que tenemos a la derecha tenemos un glomérulo, el polo urinario donde está el tubo contorneado proximal, y el polo vascular donde vemos la confluencia de las arteriolas aferente y eferente, y el tubo contorneado distal donde a nivel de
las células yuxtaglomerulares que aparecen en la arteriola eferente, en la pared de la arteriola eferente, se condensan las células de la pared del tubo contorneado distal formando la mácula densa, que conjuntamente con las células de Lassen, que son las células del mesangio extraglomerular, o antiguamente llamada congénite polar de Parkinson, van a formar el aparato yuxtaglomerular. Esos tres elementos, la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales del mesangio extraglomerular. Las células yuxtaglomerulares van a ser las que van a contener los gránulos de renina. La mácula densa está en contacto directo con las células yuxtaglomerulares y son las células orientadas hacia las células yuxtaglomerulares. La pared del tubo contorneado distal constituye la mácula densa. La función del aparato glomerular es la producción y secreción de renina. En el esquema que encontramos a la derecha vemos una imagen de un glomérulo, vemos hacia abajo el tubo contorneado proximal, la pared parietal en la cápsula de Bowman que apoya sobre su membrana basal, vemos el espacio urinario, espacio de Bowman, los pocitos que apoyan sobre los capilares glomerulares, la lámina basal que forma la barrera de filtración, los pedicelos de los pocitos que dejan la ranura de filtración, y encontramos las células mesangiales del mesangio intraglomerular que se proyectan hacia el exterior a nivel del polo vascular en la confluencia de las arterias aferente y eferente, formando el mesangio extraglomerular, que relacionándose con las células yuxtaglomerulares de la arteriola eferente, que son células musculares modificadas, y la mácula densa, que es la célula pared del tubo contorneado distal, a ese nivel van a constituir el aparato yuxtaglomerular. La mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares o células de Lassen. Los gránulos de renina van a encontrarse en el citoplasma de las células yuxtaglomerulares. En cuanto al tejido intersticial, que es el tejido que queda entre los tubos y los vasos sanguíneos, es escaso en la corteza, representa un 7% aproximadamente, y más abundante en la médula, donde representa un 20% del parénquima. En la corteza ocupan las hendiduras entre los corpúsculos renales y los túbulos. La mayor parte son fibroblastos y macrófagos. En la corteza producen la eritropoyetina, que estimula la eritropoyesis en la médula ósea. Y en la médula se parecen a miofibroblastos las células. Otras se modifican y se denominan células intersticiales cargadas de lípidos, que son las productoras de las prostaglandinas. En la micrografía técnica corriente que encontramos a la derecha, encontramos la gran cantidad de tubos y vasos sanguíneos, y entre esos se encuentra el tejido intersticial, el espacio que queda entre los vasos sanguíneos y los tubos. Ahora vamos a ver la irrigación sanguínea del riñón, que es sumamente importante porque es el órgano que filtra la sangre. Cada riñón recibe de la aorta una arteria renal, que se divide en el ilio en 5 arterias segmentarias. Desde el punto de vista funcional son arterias terminales. Estas en cada seno se ramifica dando las arterias interlobulares o interlobares. Ingresan al parénquima renal en las columnas renales entre las pirámides. En la base de la pirámide dan origen a varias arterias arciformes. En el límite córtico-medular, cada una de ellas emite varias arterias interlobularias. En la figura esquemática que tenemos a la derecha, tenemos un corte de la médula y la corteza, donde tenemos un nefrón con todas sus partes, glomérulo, tubo contorneado proximal, lazo de Henle, el tubo contorneado distal, y los tubos colectores, que terminan
en un tubo de Bellini. Tenemos la arteria interlobar, que a nivel del límite córtico renal va a constituir la arteria arciforme, cada una de las cuales va a emitir las arterias interlobulares, que a su vez van a emitir la arteriola aferente, que va a formar el lobulio capilar y va a salir la arteriola eferente. Las arterias interlobulares continúan hasta la cápsula, emitiendo varias arteriolas aferentes que forman los glomérulos. Las arteriolas eferentes de los nefrones corticales, que son más cortos, se abren en una red capilar peritubular, y las arteriolas eferentes de los nefrones yuctamedulares, que son más largos, llegan hasta la médula, donde se dividen en un haz vascular en forma de cola de caballo de hasta 25 vasos rectos descendentes. Estos se abren en una red capilar. Algunos llegan hasta la papila, donde forman una red capilar. En el esquema que tenemos a la derecha, vemos la sistematización de la irrigación renal a partir de la arteria arciforme, está marcado en 1, en 2 la arteria interlobular, que va a producir los arteriolas aferentes, 3, 4 el glomérulo, 5 la arteriola eferente, que va a formar el plexo peritubular a partir de los nefrones corticales, y los nefrones yuctamedulares van a producir los vasos rectos, que van a producir el plexo capilar medular, marcado en 6 y 7. En cuanto al retorno venoso, el recorrido en la corteza, la mayoría de los vasos capilares se vacían desde el plexo capilar directamente en las venas interlobulares. Siguen a las arterias y terminan en las venas arciformes, que presentan anastomosis entre sí y drenan en las venas interlobulares, que se unen y forman la vena renal, que termina en la vena cava. En la médula, el drenaje se produce a través de los vasos rectos ascendentes, que reciben sangre de los distintos niveles de la médula, y estos se vacían en las venas arciformes. Aquí tenemos el esquema. En la parte derecha tenemos la arteria arciforme y la vena arciforme, con el drenaje a través de las venas interlobulares, la vena arciforme, la red capilar de los vasos rectos ascendentes de la médula, que se vacían en la vena arciforme, y todos van a ir a terminar en las venas interlobulares, la vena renal y por fin en la vena cava. Con referencia a las vías urinarias, vemos que desde el área cribosa la orina pasa de las papilas a los cálices menores, de ahí a los cálices mayores, a la pelvis renal, al uréter, vejiga y uretra. Las características histológicas son similares, salvo en la uretra, y la pared se compone de 3 capas: una túnica mucosa, una túnica muscular y una túnica adventicia. En la vejiga y los uréteres están revestidos en parte por serosa. La túnica mucosa está revestida por un epitelio de transición, denominado brotelio, que tiene un espesor de unos 2 o 3 capas celulares en el cáliz pelvis y de 6 a 8 capas celulares en la vejiga. Con el microscopio electrónico de transmisión se observa una condensación en el plasmalema o membrana plasmática luminal de unos 12 nanómetros, siendo mayor en la parte externa de la membrana trilaminar, lo que le confiere el aspecto asimétrico a la membrana celular de cada una
de las células. En la micrografía de técnica corriente vemos el epitelio de transición, ya conocemos, la membrana basal, una lámina propia, capilares, y en las células de las capas más superficiales del urotelio vemos características células en raqueta o globulosas. Las partes laterales de la célula están unidas mediante zónula o cluden. La membrana plasmática luminal presenta placas de unos 0,4 micrómetros engrosadas y asimétricas de aspecto rígido, y zonas interplaca o intermedias o zonas de bisagra de aspecto normal y flexible. Acá vemos en el esquema de la derecha, en la parte superior, la región interplaca y las placas que son rígidas y las interplacas flexibles, donde está expandida la membrana. Cuando se contrae la membrana, las placas invaginadas de las regiones interplacas que se contraen y disminuye la superficie de la membrana. En la porción apical o luminal del citoplasma se encuentran varias vesículas limitadas por membranas alargadas, membrana similar al plasmalema, que cuando el epitelio se estira, se incorporan esas vesículas luminales a la membrana superficial, con lo que aumenta la superficie de la membrana apical. Que vemos en la microscopía electrónica, gran aumento de la superficie luminal de una célula con las vesículas que están metidas en el citoplasma y otras se están incorporando en el momento de estiramiento de la membrana. En los esquemas que encontramos en esta diapositiva tenemos a la izquierda la célula con su superficie luminal cuando está vacía, como aparecen las vesículas que se incorporan a la porción apical de la superficie celular, y a la derecha tenemos cuando la vesícula está distendida, en donde esas vesículas se incorporan a la membrana plasmática aumentando su superficie. La lámina propia está compuesta por tejido conectivo colágeno denso. La mucosa se pliega en estado contraído, pero en la dilatación desaparecen los pliegues. En la micrografía con la técnica corriente que vemos a la derecha tenemos el epitelio, transición, el 1, la lámina propia, y el 3, la túnica muscular. La túnica muscular está compuesta por una capa longitudinal interna y una capa circular externa de células musculares. En la parte inferior del uréter y en la vejiga aparece una capa muscular longitudinal externa. La túnica adventicia de tejido conectivo laxo. En la túnica vesical existe un plexo, el plexo vesical. Este participa contribuyendo al vaciamiento vesical. En la micrografía tenemos un corte en la técnica corriente, donde vemos el epitelio transición, el 1, y el 2, la túnica muscular. En esta micrografía tenemos el corte de uréter, tenemos la túnica mucosa con el epitelio, la lámina propia, la túnica muscular con la capa muscular longitudinal interna y la capa muscular circular externa, y por fuera la túnica adventicia. En cuanto a la uretra, varía de acuerdo a si es masculina o femenina. En la uretra femenina, el epitelio es predominantemente de tipo plano estratificado, con porciones de epitelio pseudoestratificado o estratificado. A menudo se encuentran glándulas intraepiteliales mucosas, las glándulas del Ité. La lámina propia se compone de tejido conectivo laxo, complexos muy desarrollados de venas de paredes finas semejantes a un cuerpo esponjoso.
En la imagen de abajo tenemos el epitelio, la lámina propia, la túnica muscular y la adventicia. La mucosa está rodeada de una capa longitudinal de tejido muscular liso, que es continuación de la capa longitudinal externa de la vejiga. En el diafragma urogenital, esta capa se rodea de un esfínter de fibras musculares estriadas, el músculo del esfínter uretral. En la imagen de la derecha tenemos el corte de la uretra, vemos la luz, la lámina epitelial, la lámina propia y la túnica muscular, y las venas que en gran cantidad se encuentran en esa zona. En cuanto a la uretra masculina, se divide en tres partes: una porción prostática que recorre la próstata, una porción membranosa que atraviesa el diafragma urogenital, una porción esponjosa que recorre el cuerpo esponjoso y el glande del pene. En cuanto a la porción prostática, recibe la desembocadura de los conductos excretores de la próstata y del conducto eyaculador. Está revestido en epitelio de transición. La lámina propia se compone de tejido conectivo laxo muy vascularizado, y la mucosa está rodeada de una capa de músculo muscular lisa, que es continuación de la capa longitudinal externa de la vejiga. La porción membranosa se extiende desde la próstata hasta el bulbo del pene y atraviesa el diafragma urogenital. Está revestido en epitelio pseudoestratificado o cilíndrico estratificado. La musculatura lisa está revestida por el músculo estriado del diafragma urogenital, formando el músculo del esfínter uretral. En la micrografía que vemos en la parte superior tenemos un corte de la técnica corriente, luego la luz de la uretra, el epitelio, los conductos excretores, la glándula de la próstata que encontramos en la parte derecha de la imagen. La porción esponjosa recorre el pene rodeado del cuerpo esponjoso de la uretra, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico estratificado hasta la desembocadura externa, donde aparece tejido plano estratificado. Contiene glándulas intraepiteliales mucosas del interés y no hay muscular. En la micrografía con la técnica corriente de abajo vemos un corte de la uretra prostática, la luz de la uretra, con el espacio cavernoso, los focos cavernosos de la uretra y la túnica longínea que rodea externamente a los cuerpos cavernosos.